Escuchando, disculpen, perdón, para que salga la grabación. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Disculpen un poquito la demora, pero como había dicho hace rato, lo bueno se hace esperar. Agradecemos al doctor Argenis Perdomo. En el doctorado de educación y postdoctorado en la misma mención, y actualmente pues es profesor de nosotros en la UCAP. Por eso hoy está compartiendo con nosotros parte de ese gran conocimiento que tiene. Y entonces, bueno, para no hacerlos esperar más, pues bienvenido, profe, y gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos están escuchando. Muchas gracias a la Universidad Católica por esta invitación. Muchas gracias especialmente al doctorado en educación, a ti, Centeno, por tenernos la paciencia que nos tienen. Y bueno, no, profe, gracias a usted. Bueno, traigo esto para compartirlo, esta experiencia que he desarrollado a partir de los años, y quería hablar con uno de los grandes problemas que tenemos nosotros cuando hacemos investigación cualitativa, y es sistematizar la información. O sea, cómo yo sistematizo toda esa investigación para yo poder entregar un producto investigativo que sea de calidad. Entonces, no toda investigación, a pesar de que en muchas oportunidades son aprobadas, no están sistematizadas adecuadamente. Entonces, la intención de compartir con ustedes es mostrarles algo de la experiencia acumulada para que ustedes puedan ir haciendo ajustes a sus propias experiencias. Pues. Aquí la ponencia la voy a desarrollar como en 3 fases más o menos. Una primera fase donde vamos a hablar sobre la percepción de la realidad, ¿verdad? Y cómo esa percepción de la realidad lleva al investigador a frustraciones por cuanto no logra concretar su producto investigativo. En una segunda parte vamos a hablar del método, o sea, cuál es la importancia del método y cómo se construye el método, ¿ves? Y en una tercera fase vamos a mostrar una experiencia investigativa, porque no se puede mostrar todas las experiencias, porque cada método tiene su propia, cada método que el investigador vaya a desarrollar va a tener su propia, como decir, su propio sabor, su propio sazón, pues. Y ese sazón lo da es la naturaleza de la investigación y las competencias investigativas y creativas que tenga la persona que hace la investigación. Ok, pasamos a la segunda lámina. Ok, fíjense. Fíjense, si observamos en esta lámina, aquí observamos a Tartaria. Tartaria es una civilización que existió y desapareció hace 200 años. Yo llego a esta Tartaria por un proceso de serendipia. ¿Ves? O sea, no estaba buscando esta información, y cuando logro conseguirla, observo que, mira, había gente de estatura normal para nosotros, de 1,80 m, que convivía con gente de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros. Entonces, ¿qué es Tartaria? Tartaria fue una civilización que existió allá entre lo que es ahorita la Unión Soviética, la que es Rusia ahorita, todo eso lo que es Rusia, Mongolia, por todo ese sector estaba Tartaria. Lo que no se sabe es por qué Tartaria desaparece de la historia, aunque la Enciclopedia Británica tiene información de Tartaria, la contempla, actualmente en la nueva enciclopedia no existe. Pero esto me llena más de curiosidad, y esto lo traigo porque esto es lo que nos llenamos nosotros los investigadores. Las curiosidades que nos ponen, nos activa, y enseguida comenzamos a buscar y a tratar de darle respuesta a estas inquietudes que tenemos. Fíjense que si vemos la lámina, la imagen que está a mano derecha superior, podemos ver que hay imágenes de calaveras de distintos tamaños, y eso existió verdaderamente. Pero no solo eso, sino que también Tartaria tenía una gran tecnología. Observen esta imagen. En Tartaria había libros, si vemos la imagen de la parte superior izquierda,
vemos un libro que el ancho del libro es 1,80 metros. Casi 2 metros tenía ese libro cuando tú lo abrías. Y podemos ver la imagen de Italia allí. Fíjense que hay dos personas, la estatura de las dos personas, y sin embargo el libro es de esa estatura. O sea, que existía material sobre eso. Si vemos en imagen, podemos observar también a una dama montado en lo que nosotros llamamos un monociclo electrónico. Y eso existía para ese entonces. Podemos observar a una persona abriendo un libro. Podemos observar a una persona abriendo un libro y el tamaño del libro. Pero si nosotros nos vamos a la imagen que está del lado derecho superior, podemos ver un oficial militar montado, como decir, como en un dron. Como en un dron. ¿Ves? Y si nos vamos a la parte inferior derecha, podemos ver a unas personas montadas en un tipo de vehículo extraño para nosotros, ¿verdad? Y si nos vamos a la izquierda inferior, entonces observamos a una persona montada en una moto. ¿Ves? Y sobre esa imagen, la imagen de arriba, está esa imagen muestra que ya existían antenas. O sea, que ya la tecnología estaba muy desarrollada en esa civilización. Lo que no entendemos es por qué esa civilización desaparece. Entonces, esto para mí como investigador me llenó de mucha curiosidad. Pasamos a la imagen siguiente. Imagen siguiente. ¿Ves? Pasamos a la imagen siguiente. Ok, fíjense, esto es lo que le estaba hablando. Fíjense el tamaño del libro. Un libro gigante para nosotros, abierto 1,80 m. Si nosotros nos vamos en la imagen de abajo, vemos que existían antenas. Ya existían antenas y ya se daba eso. Lo que se daba para ese entonces era la energía limpia. Así como nosotros el oxígeno podemos tomarlo de manera natural, la energía para uno comunicarse también existía. ¿Ves? Observen la moto, ¿verdad? Y ahí está el nombre de Nikola Tesla. Nikola Tesla es uno que ha trabajado con la energía limpia. De Nikola Tesla no se ha promocionado mucho, pero es un genio que en la parte científica no es uno de los que más es promovido hoy. Pero Nikola Tesla estuvo trabajando con la energía limpia. Entonces, para cerrar esta imagen, esta lámina, lo que quiero mostrar que esa civilización gozaba de una alta tecnología. Entonces yo como investigador me lleno de una gran curiosidad, ¿verdad? Cuando yo comienzo a buscar tanta información bajo internet, reviso aquí, busco en libros, y bueno, y al final, pasamos a la siguiente lámina, por favor, al final, o sea, me consigo con un volumen de información, que no es fácil procesarla, ¿ves? Cuando yo consigo con este volumen de información, esa imagen que tenemos allí es del huracán Irma. Cuando en el 2017 el huracán Irma, entonces la gente que vivía en la zona costera de esa zona de Estados Unidos comenzó a buscar tierra firme. Y miren el volumen de información que había allí. O sea, toda esa cantidad de carros tratando de huir del huracán. Así no pasa a nosotros cuando estamos haciendo investigación. Llega un momento que tenemos tanta información, que si nosotros no tenemos herramientas para poder sistematizar esa información, entonces es cuando colapsamos. ¿Ves? Entonces, imagínense, pasa la siguiente lámina, por favor. Entonces, imagínense, si vemos la siguiente lámina, imagínate, tu investigador, cuando tiene que estar en investigación cualitativa, porque así te lo exige la naturaleza de la investigación que quiere desarrollar, y se involucra una cantidad de personas que la tienes tú en tu mente. Con ellas comparte, con ellas intercambias información, intercambias experiencia, a ellas las observa. Entonces, ese volumen de información que tú tienes como investigador, tú tienes que de una u otra forma tratar de canalizarla. Si tú no la canalizas, entonces no puedes desarrollar la investigación. Llega un momento que te quedas bloqueada. Y ese momento de bloqueo que tienes es el que no te permite a ti avanzar. Entonces, uno tiene que tener herramientas que me permitan sistematizar a mí la información. Si yo no sistematizo la información, mire lo que pasa. Por favor, la siguiente lámina. Fíjense lo que pasa. Ahí conseguimos a investigadores que están, fíjense, por lo menos la imagen que está a mano derecha superior, conseguimos allí a una dama
está frustrada, no está escuchando allí, ¿no? Pero con los brazos cerrados, porque pareciera ser que no avanza en lo que está haciendo o no lleva al feliz término su información. Nosotros vemos, por lo menos en la imagen donde está el señor que tiene el suéter vino tinto, podemos también observar que está lleno de un conjunto de papelógrafo. Entonces, observamos que si nosotros no procesamos bien la información, si no tenemos competencias que nos permitan a nosotros llevar a cabo la investigación, entonces podemos llegar en esta situación. La experiencia en el compartir con estudiantes y con investigadores, con tutorados y lo más, observamos que la manera de ir procesando la información cuando está dentro de los enfoques cualitativos, entonces observamos que no tiene cómo avanzar. Por lo menos, por favor, la siguiente lámina. No tiene cómo avanzar. Entonces, llega un momento que los textos, sea entrevista, sean grupos focales, sean cualquier tipo de información, la misma observación participativa, llega un momento que tú vas transcribiendo todo ese conjunto de información y al final lo que hacemos es tener una imagen como esta, rayar tantas cosas que al final no sabemos si estamos codificando de manera adecuada o estamos complicando más la situación. Entonces, pareciera ser que lo que estamos es complicando la situación. Entonces, lo que tratamos de hacer a través de las asesorías es orientar al investigador para que, ok, sí, una persona que me está comunicando. Entonces, fíjense que nosotros para poder llegar a estos términos, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar, porque si no vamos a tener papelógrafos, libros rayados, documentos transcritos, pero al final no sabemos qué es lo que estamos buscando porque no tenemos esa herramienta. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en esa situación? Hay un impacto múltiple de categoría. Llega un momento que nos colapsamos. Nos colapsamos, entonces, el conjunto de información que estamos manejando, que comenzamos a hacer categoría porque es uno de los términos más común que escuchamos cuando estamos hablando de cualitativa. Hablamos de categoría, pero terminamos teniendo un impacto de todo ese conjunto de categorías. Ahora bien, o sea, para nosotros evitar esto es que existen herramientas dentro del mundo de la investigación que nos facilitan el ir andando en la investigación. Es un proceso complejo, no es fácil de investigación y más a nivel doctoral, es un proceso muy complejo donde se requiere del compromiso y la creatividad del investigador. Entonces, para que a nosotros no nos pase este colapso, para que nosotros no nos pase este colapso y cuando nos pasa este colapso, por favor, la siguiente imagen, ¿qué es lo que nos pasa a la investigación? La investigación lo que termina es cayéndose, ¿no? La dejamos a mitad de camino, nos pega el síndrome del TMT, de todo menos tesis. Entonces nosotros, lo que apoyamos a los investigadores, lo que tratamos es que esta situación no le ocurra, que no colapse su investigación. Entonces, ¿cómo hacemos que no colapse? Bueno, a través de las herramientas que nos dan los métodos investigativos. Los métodos son los que nos permiten a nosotros orientar este proceso investigativo. Hay gente que dice que si va primero el paradigma, va el método. Bueno, vamos a escuchar un poco para que ustedes vean y ustedes mismos orientarán sus creencias. Pues. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Esta lámina es sumamente importante. ¿Ves? Esta lámina es sumamente importante. Fíjense, la imagen que está a mano, estoy viendo la computadora de frente, ¿no? Para mí, viendo la computadora de frente a mano izquierda. Bueno, fíjense, yo esta imagen la coloco aquí porque esta imagen me permite a mí construir, por lo menos, un proyecto de investigación. Yo construyo un proyecto de investigación. En ese proyecto de investigación ya yo tengo alguna experiencia, alguno compartir, pero tengo una estructura teórica que es la que se me muestra en el fondo. Esa estructura teórica ya me permite a mí ir haciendo una percepción de lo simbólico. Entonces, ya yo tengo una orientación de la investigación. Ah, bueno, voy por este camino, que es cuando estoy construyendo mi proyecto. Este proyecto, una vez afinado, una vez que cumple
cumple con ciertas exigencias de normativa e investigativa, es cuando yo la llevo al campo. Y en el campo me voy a conseguir, que es la imagen del medio, un sinfín de interacciones, muchísimas interacciones. Y ese conjunto de interacciones es la que me complica a mí la situación. Porque armar el proyecto, de repente, hay que trabajarlo duro, pero no se me hace tan complicado como cuando yo entro al campo de investigación. Porque ¿dónde voy a ubicar yo lo simbólico? Yo lo percibo es en el campo, es consiguiendo la información. Ok, si hago una investigación de carácter que sea más documentario, bueno, sería otra sección. Pero la investigación de carácter cualitativo te lleva a ti a compartir el campo, a buscar información. Y tú tienes que desarrollar como investigador la percepción. Una vez que tú entras al campo, entonces nos vamos a la imagen que está a la mano derecha. Es cuando uno comienza a estructurar su teoría, cuando uno ya ha ubicado hallazgos, ha filtrado la información, ha construido sus categorías, la ha estructurado, ha hecho sus redes, entonces la ha sistematizado de tal manera que ahora sí yo puedo construir un informe investigativo para entregar un producto. ¿Eh? Entonces, esos tres procesos son sumamente importantes. En el primer proceso es el comienzo de revisión de teoría, de otras experiencias ahí por allí, quiénes son los que han estado relacionados con esto. El segundo proceso es cuando ya estoy en el trabajo de campo, y el tercer proceso es cuando comienzo a hacer el tratamiento de la información. Y ese es el tercer momento, es el momento más complejo del proceso investigativo. Y es el momento que se requiere más vigilancia, más concentración, más dedicación, porque es mentira que nosotros vamos a hacer la investigación trabajándola una vez mensual. Es muy difícil. La investigación se trabaja un poquito todos los días, y uno lo va construyendo. Ok, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, nosotros hacemos la investigación la hacemos en función de unos diseños que nos permite, que nos ha dado la literatura. Fíjense, cómo del proceso anterior yo puedo tratar de orientarlo para llevarlo a feliz término a través de los métodos. ¿Ves? Los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son ese conjunto de herramientas que me van a permitir a mí, serán las normas, experiencia, de teoría, los principios que yo voy a utilizar, que me van a permitir a mí orientar la investigación. Pero el método va a depender de la pregunta que yo me haga, de la naturaleza de mi investigación. El método no. O sea, no es el que tú traes un método ya preconcebido, lo tienes guardado. No, no, no. Dependiendo de la investigación que tú quieras desarrollar, es que el método se asoma. El método se ofrece, pero eso depende de la naturaleza de tu investigación. Vamos primero en este caso. Supongamos en la columna esta que dice que investiga. Si tú quieres investigar cuestiones de significado, quieres explicitar la esencia de la experiencia de los actores, entonces tenemos una fuente que es la filosofía y el método sería la fenomenología. Pero fíjate que ya, ¿quién me dice a mí qué va a ser la fenomenología, el método que voy a utilizar? La pregunta de investigación que me estoy haciendo, las inquietudes que tengo. Si no vamos al caso, ¿cuándo utiliza etnografía? Bueno, cuando quiero hacer una investigación con cuestiones descriptivas, interpretativas, quiero ver valores, ideas, quiero trabajar a la cultura de los grupos, yo le hago ese seguimiento y por eso es que la antropología es la que me da los mayores beneficios para yo llevar a cabo este proceso etnográfico. Ahora, si mi pregunta es cuestiones de proceso, de experiencia a lo largo del tiempo y el cambio para tener etapa y fase, entonces la adecuada sería la teoría fundamentada. ¿Ya? Entonces, con la teoría fundamentada, yo puedo ir llevando este proceso. Al igual, si mis preguntas son de interacción verbal y diálogo, esa comunicación, entonces yo utilizaría análisis del discurso o la etnometodología. Pero fíjense que la fuente sería la semiótica. Ahora bien, si yo quiero mi investigación, quiero promover cambios sociales, entonces yo haría investigación-acción y me soportaría en la teoría crítica. Y si son cuestiones subjetivas, yo haría una biografía, un estudio biográfico y con eso podría desarrollar investigación. Pero fíjense, ¿quién es el que me dice a mí cuál sería el método adecuado para tu investigación? Pues me lo dice es la naturaleza de mi investigación, qué es lo que yo quiero investigar. Yo quiero investigar esto. Entonces,
ahí se asoma el método adecuado para tú desarrollar tu investigación. Ok, seguimos. ¿Ves? Bien, este método que tú decidas, el método que tú decidas según la naturaleza de tu investigación, ¿verdad? Entonces te va a permitir a ti, te va a permitir montar una estrategia. Fíjense que ahí tenemos un árbol, ¿verdad? Que de Walcott, este árbol comienza con el proceso investigativo, ¿no? Que es indagar, examinar, pero se me presenta un árbol con sus distintas ramificaciones, pero todas son estrategias. Dependiendo de la estrategia que yo vaya a utilizar, se me va a presentar un conjunto de alternativas. Un conjunto de alternativas. Obsérvese que el árbol te da una frondosidad de alternativas, pero no ese conjunto de alternativas son adecuados para yo desarrollar investigación, sino que si me voy acá donde dice estrategia de observación no participante, okay, si mi estrategia va a ser de observación no participante, entonces yo podría trabajar con la investigación no intrusiva, estudio de observación, yo puedo hacer peritajes, puedo hacer etología humana, o sea, me iría por allí. Pero si la que está en círculo, que es la observación participante, ahí se me abre una frondosidad de alternativas que me dice, bueno, si vas a observación participante, automáticamente toca hacer trabajo de campo. Ajá, pero el trabajo de campo, ¿por dónde me voy? Mi trabajo es etnográfico, es fenomenológico. Entonces, fíjense que la estrategia que tú vayas a montar para abordar la realidad que quieres investigar, ya te comienza a asomar alternativas por donde tú debes meterte, ¿ya? Para continuar tu investigación. Obsérvese si tu estrategia va a ser pura entrevista. Ah, bueno, tiene ahí historia oral, tiene biografía o tiene periodismo investigativo. O si por último tiene estrategia de archivo. Entonces ahí trabajaría con filosofía, con la historia, con crítica literaria, análisis de contenido. Fíjense que dependiendo de la estrategia, ¿verdad? Dependiendo de la estrategia, se te asoma el método. ¿Ves? Entonces, ya tenemos dos herramientas. Lo primero, la pregunta de investigación que yo quiero realizar. ¿Verdad? Esa pregunta de investigación tiene una naturaleza. Y para yo abordar esa naturaleza, yo digo, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia que voy a aplicar? Bien, continuamos. Ok. Esta parte aquí es bien interesante. Es muy interesante, fíjense. ¿Cómo yo consigo la realidad? Es una pregunta que me voy a hacer yo como investigador. Bueno, la voy a concebir dentro de la situación o la voy a concebir desde afuera. Si yo, por lo menos la imagen que está a mano izquierda superior, la dama, fíjese que está fuera de la realidad. Entonces allí, fíjese que el enfoque es cuantitativo. ¿Por qué el enfoque es cuantitativo? Porque ella va a mirar desde lejos, va a mirar el objeto que está investigando, desde lejos. Entonces, lo va a mirar no va a abordar sus complejidades, sino que ella va a observar las cosas que ella quiere observar. ¿Ves? Entonces, por eso es que aquí ella va a explicar la realidad que está ocurriendo allí. Y por eso el enfoque es positivista. ¿Ves? La corriente es del positivismo, la corriente. Entonces, fíjense que ella está externa a la realidad que quiere investigar. Ahora, si nosotros nos vamos para la otra imagen, que está a mano derecha, nosotros observamos que la dama está inserta dentro de la realidad. ¿Ves? Entonces, dentro de la realidad, ella se genera un proceso dialógico, un proceso interactivo con los actores de esa realidad. Entonces, allí la postura es totalmente distinta. Entonces, allí la corriente sería una corriente naturalista y sería un enfoque interpretativo, un enfoque cualitativo. Entonces, fíjense que yo me pregunto, bueno, ¿voy a estar dentro de la realidad o la voy a observar desde afuera? Si la observo desde afuera, entonces ya utilizaría el método positivista, esta corriente positivista. Pero si yo quiero estar, si la naturaleza de mi investigación me obliga a estar dentro de la realidad, entonces yo me iría hacia la parte naturalista. ¿Ves? Ahora bien, observen esto. Fíjense que soy yo como investigador y la naturaleza de mi investigación, la forma como yo concibo y quiero desarrollar la investigación es la que ya me está mostrando cuál es el paradigma donde yo puedo desarrollarme. No es el paradigma quien me dicta a mí la forma que yo debo actuar. No. ¿Qué es el paradigma? Véanlo de esta manera. El paradigma es
ok, ya sabemos los conceptos que hay, que son cultura, valores, costumbres, que abrigamos los investigadores o los conocedores de una disciplina X. Pero fíjense, ¿qué es el paradigma? El paradigma es una maleta de herramientas que te permite actuar dependiendo de la naturaleza de tu investigación. Si tu naturaleza de investigación se enfoca hacia la parte positivista, tú tendrás una maleta que vas a tener diseño, vas a tener estadística, vas a tener indicadores, vas a tener dimensiones, vas a tener una teoría ya fija que es la que te va a marcar lo que tú quieras buscar. O sea, vas a tener los instrumentos, los cuestionarios, las tendencias. Fíjense, esa maleta va a estar dentro del mundo positivista. Pero si tu investigación se va a desarrollar por la naturaleza que tiene y por la forma como tú estás percibiendo la realidad dentro de una corriente naturalista, entonces tu maleta cambia. O sea, todo el equipaje que tú tienes en la maleta sería distinto. Entonces, ¿qué tendrías tú dentro de esa maleta? Bueno, tendrías ya, por lo menos, que si un método, que si hablarías de hermenéutica, hablaría de observación participante, hablaría de entrevista en profundidad, hablaría de una interacción dialógica, que no lo hablarías si te va por otro enfoque. Entonces, dependiendo de esa corriente donde se está asomando la investigación que tú quieres desarrollar, tú tomas las maletas que debas tomar. ¿Ves? Ok, seguimos. Dale un clic, por favor, un clic. Bien, fíjense, ¿ves? Ahora, ¿qué me dice a mí? O sea, fíjense, ¿quién me dice a mí cuál va a ser el paradigma? Fíjense que el paradigma no nace solo, sino que el paradigma me lo va a dictar en la forma como va a ser la interacción del sujeto conocente con el objeto o sujeto de estudio. Esa forma como yo voy a interactuar con ella es la que me va a marcar el método que yo tengo que utilizar. El método es una categoría filosófica. ¿Ves? Entonces el método que yo vaya a utilizar para conectar al sujeto conocente, en este caso mi persona, con lo que quiere investigar, entonces es la que me va a marcar el paradigma que yo voy a trabajar. Entonces, el paradigma, fíjense, el paradigma no nace, o sea, no se asoma para que nazca el método. No. Fíjense que el método es el que me está dando a mí, el paradigma donde yo voy a desarrollar la investigación. ¿Y qué se involucra? La naturaleza de mi investigación, la pregunta de investigación que yo quiera llevar a cabo, la forma como voy a concebir la realidad, cómo voy a interactuar con ella, entonces cómo yo me voy a acercar al objeto, al sujeto de estudio, si va a ser una relación dialógica o si va a ser una relación unidireccional. Entonces allí es cuando yo digo, bueno, el paradigma adecuado para desarrollar esta investigación sería el paradigma naturalista. O el paradigma sería el positivista. O sea, que ya eres tú quien decide, pero en función de un conjunto de acciones que tú estás llevando a cabo. ¿Ves? Entonces el paradigma, ahora sí se asoma el paradigma. Ahora bien, hay algo importante que es el paradigma. ¿Ya? La articulación, o sea, para que el paradigma me apoye a mí en mi investigación, por favor, un clic, Centeno. Fíjese, para que el paradigma me apoye en mi investigación, yo tengo que articular tres cosas sumamente importantes. Tres cosas tengo que articular. Tengo que articular el método, tengo que articular la metodología y tengo que articular la epistemología. ¿Qué me dice a mí el método? El método son como ese proceso estratégico que tú quieres desarrollar para llevar a cabo la investigación. ¿Qué me dice la metodología? Es como instrumento ese proceso. Es como yo llevo a cabo el proceso. Pero ¿qué es la epistemología? Es el discurso crítico y reflexivo que yo voy a desarrollar. Cuando yo logro articular mi discurso con lo que yo tengo planeado estratégicamente y con los procesos que estoy llevando a cabo, allí se me fortalece mi paradigma y comienza mi investigación a fluir. Pero si yo no tengo claro cómo estos tres, o sea, cómo se articulan estas tres dimensiones, aunque está la pentadimensión que podemos agregarle la parte axiológica y la parte teleológica, pero es esencial que estos tres se articulen. La axiológica y la teleológica están insertas dentro del mismo proceso porque están en tu actuación como investigador. Entonces, esta imagen para mí es sumamente importante porque esta imagen ya enseguida es como que te orienta, pues, como cuando tú vas a una carretera y están
las señales. Las señales. Ah, mira, el camino es este. ¿Ves? Sigamos, por favor. Ok. Una de las partes importantes de este paradigma cualitativo, que es el que nos lleva hoy a compartir esta experiencia, es la hermenéutica. ¿Ves? La hermenéutica, mira, es ese proceso reflexivo que nosotros hacemos. O sea, fíjense que la hermenéutica viene es un arte de describir. ¿Y qué voy a describir? Cómo se relacionan las cosas, ¿verdad? Por eso es que tú tienes que desarrollar enormemente tu capacidad perceptiva, ¿verdad? Para que tú puedas descifrar los eventos y las interacciones. Entonces, ¿qué es? Es interpretar la realidad. Interpretar la realidad te obliga a ti a acrecentar la conciencia y comprender, o sea, por qué la autoridad actúa como actúa y por qué yo tengo que tomar un tipo de posición. Entonces, ¿qué es el círculo hermenéutico? El círculo hermenéutico es esa interacción constante que tú haces con la realidad que estás investigando. Por eso es que tú entras y sales, o sea, tú consigues información, vas al campo, extraes información, sales del campo, analiza. Se te comienzan a estructurar algunas con las categorías, se comienzan a estructurar algunas ideas. Con esa idea vuelves a entrar al campo. Entonces, ella te va estructurando el método. Ella te va estructurando el método. Entonces, cuando se te va estructurando el método, entonces te dice, bueno, ¿cómo va a ser la interacción? ¿Cómo va a ser esta interacción? Entonces, ¿qué busco yo cuando entro a la realidad y salgo y me traigo información? Vuelvo a entrar, traigo información y la analizo. ¿Qué busco yo? Frecuencia, magnitudes, estructuras, procesos, causas, consecuencias. Esas son las cosas que yo extraigo, voy buscando, ¿verdad? Y después yo, a través de ese proceso reflexivo que me da la hermenéutica, yo con ese proceso reflexivo comienzo a generar estructura, comienzo a, como decir, a amasar la información que si nosotros nos ponemos a ver en la imagen de allá cuando estaban los carros, cuando la gente estaba buscando tierra firme del huracán. Entonces, bueno, fíjense cómo ya esa imagen, que es un volumen de información prácticamente inmanejable, como yo a través de los métodos comienzo a darle forma a esa información. Ok, entonces ya yo comienzo ya a comprender esa realidad. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy buscando? Ya yo sé lo que estoy buscando. ¿Con cuánta frecuencia se me presenta esto? ¿Cuál es la magnitud de este evento? ¿Cómo, esa estructura de este evento? ¿Por qué da? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué momento se me dio el evento? Entonces, fíjense cómo ya yo voy dándole forma o camino, cómo mi investigación comienza a andar. Por favor, un clic, Centeno. Entonces, fíjense, aquí tenemos que, o sea, cómo yo legitimo la consistencia teórica cuando yo comienzo a hacer cruce de la información. Yo la información comienzo a cruzarla y comienzo a contrastarla con otra fuente, comienzo a contrastar con otra fuente. Pero fíjense, el conocimiento es exponencial. Tiene un comportamiento fractal, el conocimiento. Mientras yo más investigo, parece mentira que la cantidad de información que tengo necesidad de seguir investigando es mucho mayor. Entonces allí se me da ese comportamiento fractal. Entonces, fíjense que, ¿qué tipo de análisis tengo que hacer yo? O sea, porque el volumen de información, a medida que voy metiéndome al mundo investigativo de esa investigación que quiero desarrollar, cuando estoy entrando allí, yo tengo que tener herramientas. Entonces, ¿qué tipo de análisis voy a hacer? ¿Será un análisis formal? ¿Será un análisis semántico? ¿Será sociocultural? Bueno, cuento que al final los tres tipos de análisis están insertos dentro del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque yo comienzo en el análisis formal, yo comienzo a ver estructuras, a ver codificaciones, a ver categorías en ese proceso. Pero cuando paso al análisis semántico, comienzo a buscar significado de esa categoría, comienzo a buscar significado. Y al final, cuando tiene la parte sociocultural, bueno, entonces yo cuando llego, o sea, trato de construir un relato que se me inserte o se me inserte dentro de esa realidad que estoy observando.
¿Ves? Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ok, fíjense cómo, por lo menos, el Atlas Ticket nos dice, cuando sistematiza. Fíjense la franja de abajo. ¿Qué es la franja de abajo? Son las distintas fuentes de información que tenemos. Tenemos, si son entrevistas, ahí está la entrevista transcrita. Si son imágenes que nosotros queremos trabajar, si son, si nosotros hacemos observación de hechos, eventos, si son grabaciones, si son videos. Fíjense que estos documentos primarios, ¿ya?, son las distintas fuentes de las que nosotros nos vamos a valer para llevar a cabo la investigación. Ahí es donde va a surtir la información. Pero estos documentos primarios yo tengo que codificar, yo tengo que comenzar a extraer información a través de la conformación de unidades de análisis. Esto va a ser información en bruto, y es cuando yo comienzo a codificar y construir categorías. Esa categoría, después que yo la construyo, yo comienzo a agrupar, porque fíjense, una investigación que me pueda tener, que es lo normal, que me pueda surgir 120 categorías, hasta 200 categorías. Ok, tienes todas esas 200 categorías. Vean la imagen del huracán. Cada categoría es un carrito de eso. Cada categoría es un carro. Ajá, ¿cómo hago yo para sistematizarla? Ese es el problema. ¿Cómo hago para sistematizarla? Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, allí es cuando dentro de mi estrategia, yo digo, bueno, ¿cómo va a ser, cómo voy a interactuar yo con con la realidad? Lo voy a hacer por fase, que lo voy a hacer, por lo menos si fuera un estudio etnográfico, que tengo que estar constantemente allí, ¿ves? Pero hay veces que no podemos estar todos los días dentro de esa realidad. Cuando hacemos estudios etnográficos, tenemos que vivir dentro de esa comunidad para poder extraer la mayor cantidad de información posible. Bien, por lo menos esta experiencia en el proceso de codificación, para desarrollar el proceso hermenéutico, fíjense que al final, todo es una gran hermenéutica. Todo ese proceso de investigación que tú estás llevando a cabo es una gran hermenéutica. Entonces, bueno, por lo menos para esta que le estoy presentando, esta investigación se realizó en 3 fases. Una primera entrada, que es preconfiguración de la realidad. ¿Ya? Una segunda entrada, que sería configuración de la realidad, y una tercera entrada, que sería reconfiguración de la realidad. Allí, en esa primera etapa, se hizo una entrevista en profundidad a un amigo, Arcángel Becerra, un gran amigo. Ya se hizo entrevista, pero ya yo había hecho observación participante, yo había revisado profundamente la literatura, ¿ya? Y ya yo tenía ya un conjunto de información. Fíjense que esa información la transcribí, que es la imagen que tenemos abajo, ese texto que está allí, esa es la transcripción de esa entrevista. Y después de la transcripción es que yo comienzo a categorizar, que es lo que tenemos a mano de la imagen que está abajo, a mano derecha, eso que está en rojo, en negro. Esas son las codificaciones, las categorías. Entonces, yo comienzo a buscar la unidad de análisis para construir mis categorías. O sea, entonces, voy construyendo mis categorías. Llega un momento que tengo tanta información que se me hace muy voluminosa la cantidad de categorías. Entonces, allí es donde me ayudan, el método me va permitiendo a mí ir dándole sistematicidad a ese volumen de categorías. ¿Ya? Ahora, fíjense, tengo la preconfiguración de la realidad. Muy bien, yo recojo información, la analizo, ya comienzo a observar ciertas estructuras, ¿ya? Seguidamente, esa estructura, yo digo, bueno, ya tengo esto. Ahora, esta información que está leyendo aquí, voy y vuelvo a la realidad otra vez. Y selecciono un conjunto de informantes y esta estructura la pongo a evidencia, la pongo a cotejo, le hago preguntas a esta persona para que me opinen de esto. Fíjense que no le voy a hacer, esto es importante, yo no le voy a hacer preguntas directamente de las categorías, sino que yo armo las preguntas que me aborde esa categoría. O sea, yo le voy a preguntar, por lo menos una de las categorías que está aquí. ¿Usted considera que la teoría de la reflexión
me permite tal cosa. No, no, sino que yo hablaría, mire, en la entrevista, para uno insertarse en la realidad es importante desarrollar procesos reflexivos. ¿Usted cree que en investigación el investigador tiene que ser una persona que esté en constante reflexión para poder profundizar en la realidad? ¿Eh? O sea, yo siempre voy manejando la forma como yo me voy a acercar a la realidad. Acuérdense algo. Nosotros somos lo que necesitamos de los informantes clave. Los informantes clave no necesitan de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser humildes para acercarnos a ellos con la intención de que nos den la mayor cantidad de información posible. Mientras más información tenga, mis análisis podrán ser mejor. Tengo más información. ¿Eh? Ok. Fíjense que en el segundo momento, cuando yo vuelvo ahí a la realidad, hago todo este conjunto de entrevistas, me traigo la información y comienzo a analizarla otra vez. Comienzo a analizar. ¿Sí? De esa, la estructura se me comienzan a fortalecer, y dentro de esa estructura habrán categorías que salgan, otras entran, pero fíjense que me vuelve a dar un conjunto de orientaciones que me llevan a mí a volver otra vez a la realidad. Fíjense cómo el círculo hermenéutico se va cumpliendo, porque uno va entrando y va saliendo, va entrando y va saliendo. Eso sí, tú entras a buscar información y sales con la información, la analizas. Entonces, esto te da otro punto de información nueva. Vuelves otra vez a la realidad. Y en ese vaivén con la información, es que te da la parte dialógica, en ese intercambio. ¿Ves? Sigamos adelante, por favor. Ok. Nosotros podemos, lo normal, este trabajo porque se hizo directamente con el Atlas Team. Hay personas que lo hacen, que lo analizan directamente, lo hacen manualmente, y bueno, eso es válido también. Yo lo trabajo con el Atlas Team. Ok, entonces, fíjense, lo que está en el medio siguen siendo uno de esos acercamientos, una de las informaciones de las entrevistas. Y lo que está al lado son el conjunto de categorías. Pero ese conjunto de categorías es enorme, porque estoy utilizando muchas fuentes de información, y esa fuente de información lo que me hacen es acrecentar el volumen de categoría. Entonces, yo tengo que agrupar ese conjunto de información. Si no la agrupo, entonces no la puedo manejar. Igualito así como cuando están en la foto de la cantidad de carros. Yo tengo que comenzar a agrupar por algunas cualidades que a mi forma de entender van surgiendo de la misma cantidad de categorías. Yo lo que busco son categorías que de una u otra forma tengan similitud. ¿Ves? Ok, vamos a dar un clic, por favor. Entonces yo comienzo a agrupar la información. ¿Ves? Entonces, el volumen de categorías comienzo a agruparla. Y fíjense que en la parte superior, me aparecen 7 grandes categorías. Acuérdense que regularmente en la literatura hablamos de categoría y subcategoría. Si trabajamos con el Atlas T no habla de subcategoría y categoría, no, el Atlas T habla de familia y categorías, porque categoría es categoría. ¿Ves? Entonces, las categorías yo tengo que agruparlas en familia. Entonces, ¿qué son las familias? Es como agrupar las categorías que de una u otra manera tienen similitudes. Al final, 180 categorías se te pueden transformar en 7 familias, o 180 subcategorías se te pueden transformar en 7 categorías o grandes categorías. Entonces, este es el proceso de agrupamiento. Fíjense, tengo información en bruto. Esa información tengo que comenzar a agruparla. La agrupo, y en este caso se me construyeron 7 grandes familias, 7 grandes categorías. Entonces ya la información ya me está agarrando como un cierto, o sea, ya yo tengo control sobre la forma como estoy manejando esa información. Y ya me está dando algunos significados. Ya estoy mostrando algunos significados que ya me están aclarando la investigación. Sigamos adelante, por favor. Ok. Fíjense que en este conjunto de categorías, ¿ya? Ellas interactúan.
interactúan muchísimo. ¿Ves? Hay muchísima información y si le damos otro clic, por favor, otro clic, la información se me va haciendo exponencial. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace uno para seguir llevando a cabo esta investigación cuando tengo este conjunto de interacción? Entonces, si nos vamos a la imagen que mostré anteriormente, donde está la silueta, entonces el investigador se llena de tanta... No, la siguiente. El investigador se me llena de tanta información que dice, bueno, yo tengo que tener competencia para poder llevar a cabo esta investigación. Y la competencia me la da es el método. Entonces, para yo sistematizar todo este conjunto de interacciones, entonces yo paso a un segundo proceso, pasemos adelante a un segundo proceso, ¿verdad? Que es, bueno, de todas esas interacciones, ¿cuáles van a ser las que de verdad tengan importancia para la investigación que estoy desarrollando? O sea, yo quiero buscar de todas estas categorías que conseguí dentro de la investigación, todas estas categorías, yo quiero buscar cuáles son las categorías de calidad que me permitan encontrar hallazgos. ¿Ves? Y allí, cuando yo quiero hallar la calidad de esa categoría, yo comienzo a cotejar cada categoría con distintas fuentes. Y eso es lo que llamamos la triangulación. Entonces, la triangulación lo que me permite a mí es contrastar de varias fuentes, contrastar, para ver si esa categoría que yo estoy incorporando a la investigación es de calidad y se mantiene en la investigación. Cuando la categoría nada más es obtenida de una sola fuente, yo como investigador considero esta categoría no es importante y la saco del proceso. Pero si yo considero que a pesar de que está en una sola fuente, para mí como investigador, porque yo soy el instrumento principal de la investigación y estoy haciendo observación participante y yo considero que es importante, la dejaría. Pero si de distintas fuentes ven que no la nombran, ¿verdad? Yo la saco. Pero si yo considero que es importante, la dejo. O sea, que va a depender de mí. Entonces, esta triangulación es un proceso del cual yo cada categoría la confronto, la voy confrontando. Y eso me va dando a mí ese proceso que nosotros llamamos en la cuantitativa, ese proceso que nosotros llamamos de confiabilidad y validez. Eso lo hallamos a través de este proceso dentro de la cualitativa. Entonces aquí tengo las categorías que ya yo decida porque están debidamente trianguladas, o sea, distintas fuentes me las resaltan, entonces esta categoría van a tener credibilidad, ¿eh? La puedo transferir dentro de mi discurso, la puedo transferir y la puedo llevar a cabo, cruzarla con otra fuente. ¿Eh? Entonces, ya yo estoy en un proceso que me permite agrupar las categorías, pero también cuando las agrupo, ya dentro de este grupo, ya veo que todas las que están dentro de este agrupamiento son categorías de calidad. Pasemos a la siguiente lámina. Ok. Esta lámina me muestra a mí cómo se me agruparon las 180 categorías anteriores, esas 180 categorías, cómo se me estructuraron nada más en 7 grandes categorías. O las 180 subcategorías se me agruparon en 7 categorías. O si hablamos en términos del Atlas TIC, estas 180 categorías se me agruparon en 7 familias. ¿Eh? Entonces, fíjense como ya el volumen de información que tenía, ya lo tengo ya dominada. Pues ya la información la tengo, la forma como estoy manejando la información, ya la estoy controlando. Y no me pasa lo que le pasaba a la imagen de donde está la maestra frustrada o la investigadora que está frustrada porque es volumen de información y no haya qué hacer con ella. Entonces, fíjense cómo el proceso, esta forma de sistematizar la investigación me está llevando a mí a hacer las cosas más, o sea, el proceso me lo está haciendo más manejable, lo está haciendo más fresco el proceso. Sigamos con la siguiente lámina. Ok. Esta agrupación, por lo menos esa imagen que está allí, esa es una red. Es una red. ¿Qué es esa red?
Esa red viene de esta familia o de esta gran categoría que se formó. Porque nosotros en muchas oportunidades, cuando hacemos investigación cualitativa, nosotros agrupamos y esa cantidad de categorías que tenemos dentro de un grupo, la dejamos sola y no la interactuamos. Entonces, dentro de la categoría se genera un proceso sinérgico. Cuando yo la interacciono entre ellas, cuando yo comienzo a ver si esta es causa de esta, si esta está asociada a aquella, si es parte de, si es función o si es propiedad, si es consecuencia de esta, si es estratégica para que emerja esta categoría. Entonces, esas rayitas que se ven en la imagen rojas y negras, esas flechas y bromas, eso es como un proceso de integración de ese conjunto de categorías, de un conjunto de integración y de relación. ¿Cómo yo relaciono? Y cuando yo la relaciono, se me potencia la cantidad de información que yo puedo extraer de ella. Entonces, se me potencia la comprensión de la realidad que subyace allí dentro de ese grupo de categorías. Entonces, el proceso, ese proceso de construir redes con la familia o con la gran categoría y su conjunto de subcategorías, me va a potenciar la información. Tengo más información cuando se me integran entre ellas y funcionan, se integran entre ellas, que cuando están aisladas. Entonces, si lo vemos en términos de investigación cuantitativa, es cuando nosotros calculamos la confiabilidad, y hay ítems que no se articulan con el grupo de los otros ítems. Entonces, esos ítems que no se articulan, uno los saca. En cambio aquí, para este proceso cualitativo, dentro de este proceso cualitativo, las categorías se me van articulando entre ellas y me hace una red. Y esa red es la que me va a facilitar a mí los procesos siguientes. Pues, pasemos adelante. Con esa red es cuando yo hago mi cadena de montaje. O sea que ya la investigación, ya yo comienzo ya a ir sacando ya productos de esa investigación. Entonces, esa cadena de montaje, ¿qué va a hacer? Todo este conjunto de recursos que hay allí, de personas, de todo esto, es ese conjunto de categorías que me emergió de la investigación me están permitiendo a mí obtener un producto. Por lo menos en este caso de CIMAE, es construir un avión. Pero fíjense todo lo que tiene involucrado, la investigación. Fíjense todas las categorías que se involucran. Entonces, o sea, la cadena de montaje la logro yo conformar una vez que yo he llevado la información, el volumen de información, lo he ido llevando de una manera tal que se me ha sistematizado para llegar a este tipo de productos. Ahora bien, ¿qué obtengo yo de esto? Fíjese, hay una cuestión que es importante nosotros manejar cuando hacemos investigación, o sea, dentro de esta corriente paradigmática. Fíjese, yo parto siempre de unas teorías iniciales, porque si no, no hago el proyecto. Para yo construir proyectos, tengo que tener una teoría inicial. Dentro del proceso investigativo, voy a tener unas categorías finales, ¿verdad? O una teoría subyacente. Esta teoría subyacente es la que me emergió en función del método que yo utilicé para llegar acá. Pero fíjense, yo parto de teorías, parto de unas teorías, pero esa teoría se me transforma totalmente en el camino, o se me reafirma, ¿ves? Ahora, fíjense que yo partí aquí de 5 grandes categorías y al final terminé con 7 grandes categorías, o como le llaman las 7 grandes familias. Ahora, vamos a darle un clic, por favor. ¿Sí? Ok, vamos al otro clic. Fíjense, entonces, fíjense, arriba tenía las teorías iniciales. Hice todo el proceso metódico y llegué a una teoría subyacente, que esa teoría, en función de los hallazgos, me surgió esa teoría. Pero fíjense, la estrategia que yo apliqué de los 3 momentos, en un primer momento, al que me acerqué al fenómeno, yo obtuve una serie de categorías, una serie de estructuras. Cuando yo comienzo a interaccionar directamente y hacer el trabajo de campo, esa primera estructura se me transforma en una estructura nueva.
y se me incorporan un conjunto de estructuras que no estaban. Las anteriores, unas quedaron en el camino, se eliminaron solas dentro del proceso, pero otras emergieron. Por lo menos, si vamos al caso este que está acá, esta que dice segundo acercamiento al fenómeno estudiado, que dice segundo acercamiento al fenómeno estudiado, fíjense que tiene nuevas estructuras que no estaban en el primer momento, en el primer acercamiento. Por lo menos las redes conceptuales no estaban allí. Sincronía y gestión de significado no estaba allí. Esa sincronía, esa red, esa cosa, esa me lo da a mí, fue esa información que yo iba procesando a través de esa técnica del círculo hermenéutico de entrar y salir del campo. Entraba, buscaba información. Obtuve esto, vuelvo a entrar. Me traigo esta información, analizo y vuelvo a entrar. Entonces, esa interacción dialógica fue la que me permitió a mí ir construyendo. Y fíjense que para el tercer acercamiento, ya yo tenía ya las estructuras definitivas que ya mi investigación ya la estaba cerrando, aunque hay que tener claro que investigación cualitativa difícilmente se concluye, porque si yo concluyo entre investigación cualitativa, yo estoy diciendo que la realidad es esta, de esta manera, y la realidad sabemos que es cambiante. Entonces uno lo que dice es, bueno, esta investigación me llevó pues, hasta estos momentos, hasta este espacio, hasta estos acercamientos a la realidad, pero la realidad se transforma, la realidad cambia constantemente, la realidad es dinámica, y por eso es que yo no puedo llegar a conclusiones. Bien, ahora sigamos a la otra lámina. Ok, el proceso de teorización. Aquí tengo por lo menos lo que me dice Einstein. La ciencia consiste en crear teorías. ¿Qué nos dice Leibniz? Mi sistema toma lo mejor de todos los lados. Popper resulta una intuición casi poética. ¿Y qué es la teorización? Es descubrir y manipular categorías y las relaciones. O sea, cuando hablamos de manipular, no es manipular sino es agruparla, o sea, es moverla para las cualidades que más se asemejan. Pues. Eso es cuando dice de manipular las categorías y construir las relaciones. Esa construcción de las relaciones son las redes que yo hago, ¿verdad? Esas redes que yo hago son las que me van a facilitar a mí la teoría. Ahora, ¿qué es la parte final? Es construir la teoría. Porque si no lo hiciera todo este proceso complejo que requiere de mucha vigilancia, requiere de mucho trabajo y todo esto, es construir una teoría. O sea, es construir un producto investigativo. Ahora, ¿de dónde me va a salir el producto investigativo? El producto investigativo va a salir de la red. Por favor, Centeno, vamos, devuélvela hacia la red. Vamos a devolver la lámina. ¿Hacia qué? Ahí está, esa donde está la red, que dice evaluación de cuarta generación. Esa. Fíjense. No, la pasaste. Más adelante. Avanza. ¿Dónde está? Nos dice evaluación de cuarta generación. Esa. Ok. Fíjense, ¿ves? ¿Qué es la que me va a permitir a mí entregar el producto investigativo de todo este proceso? La forma como yo integre a las redes, la forma como yo construya la familia, ese proceso sinérgico que se me genera de la interacción de ese conjunto de categorías, ese proceso sinérgico va a ser el aporte mío al mundo de la investigación, a la ciencia. Entonces, ¿de dónde me surge la teoría? De las redes. O sea, que soy yo dentro de ese proceso reflexivo, que yo integro estas redes, las relaciono como yo considero que voy. ¿Y de dónde me sale ya ese producto final? De yo transformar esa red en producto, en textos. Escribir. Ok, eso es imagen que está ahí, bueno, escríbemela. Cuando yo escribo esa imagen, yo veo que el concepto de evaluación de cuarta generación que yo comencé cuando arranqué esta investigación, se me transformó totalmente. Entonces, ya yo aquí hablo de un conjunto de información que no tocaba en aquel entonces. Entonces, los conceptos iniciales que yo tenía se me transformaron en este producto. Ahora, para cerrar, ¿qué quiero decir? Que el producto investigativo va a estar en la forma como tú interpretes, integres y redactes ese sistema que estás creando ahí con la familia.
o con la gran categoría. ¿Ves? Ahora volvamos a la última imagen, por favor, Centeno. La última imagen, por favor. Ok. La siguiente. Ok, párate un momentico ahí. Sí, vuelve un momentico, ¿eh? Sí. Ok, allí. Fíjense, ¿ve? La teoría, entonces, la teoría, ¿de dónde va a salir? Fíjense que me dicen, oye, es una construcción casi poética. O sea, la teoría la construye tú. Y la construye tú a través de un proceso que se presenta cuando nosotros estamos trabajando con los métodos aductivos. Los métodos aductivos, o sea, que es de lo que tú tienes allí, bueno, yo tengo que crear creativamente, yo tengo que integrar todo ese conjunto de categorías finales para yo elaborar los párrafos que van a ser el producto investigativo. Entonces, fíjense que para yo llegar a este momento, miren todo el proceso que tuve que recorrer. Todo ese proceso no se logra trabajando una vez mensual. La investigación cualitativa no es que más fácil o más compleja que la cuantitativa. No, las dos requieren vigilancia. Las dos requieren vigilancia. Lo que pasa es que esto, por estar tú dentro de la realidad, implica una vigilancia más arraigada, pues, más pegada a la investigación para que no se te escapen cosas, porque las cosas que se te escapan son fuentes de información que tú dejas de trabajar. ¿Ves? Entonces, vamos a la lámina final. Vamos a la lámina final. De verdad que tu actitud dentro de este proceso investigativo es lo que va a marcar el camino. ¿Ves? Entonces, ¿qué se hace el camino? El camino se hace al andar. Muchas gracias, de verdad, por escucharme en este momento y de verdad que estoy abierto a las inquietudes, a las dudas, a las cosas que quieran aportar, como ustedes gusten, pues. Bueno, profesora Argeni, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bien, queremos darle las gracias por esta excelente presentación. Creo que desde el inicio nos enganchó con esa analogía de tantas imágenes que ciertamente nos ayudan a comprender lo complejo que es cuando uno entra en estas investigaciones cualitativas. Por acá comienzo entonces con algunas preguntas. También lo felicitan de igual manera por excelente presentación, por lo preciso de relacionar los diferentes métodos cualitativos. Tenemos una primera pregunta y va acompañada de un comentario. La pregunta es, ¿puede usar la experiencia de campo como evidencia exclusiva en la investigación o es obligatorio levantar entrevistas no estructuradas, encuestas, etcétera, si estoy aplicando teoría fundamentada? Lo complementa con, teniendo en cuenta que tales experiencias se han transformado en informes internos de otros proyectos de investigación, notas de campo, reportes administrativos, pero no se recogieron ni sistematizaron dichos datos para el propósito de la nueva investigación. Sí, bueno, mi experiencia me dice a mí que mientras yo más fuente utilice, más informante utilice, mejor para mí como investigador. Si yo me limito nada más a hacer trabajo de campo, nada más las puras observaciones participantes, entonces cuando yo vaya a triangular, ¿con quién triangulo? O sea, acuérdense que la triangulación es darle calidad a la información que yo estoy trabajando. Entonces, mientras yo más la triangulo, más calidad va a tener esa categoría. O sea, dentro de esta investigación, nadie puede decir que esas categorías no son adecuadas para esa investigación. ¿Por qué? Porque las triangulé y las triangulé de distintas fuentes. Entonces, yo sugiero que mientras más fuentes utilice, no es que me voy no es que me voy a poner 1.000.000 de fuentes que al final no pueda administrar eso. No, no, no. Las fuentes son las necesarias que me permitan a mí desarrollar la investigación. O sea, son las adecuadas. Si yo digo, yo prefiero, ok, si yo hago una observación participante, esa es mi observación, ese es mi punto de vista. Pero, ¿qué pasa con el punto de vista de otras personas? ¿Qué pasa con lo que me dice la literatura? ¿Verdad? ¿Qué pasa con lo que me dicen las personas que están allí? Por eso le hago los grupos focales. Entonces, la forma como yo interactúe, ¿verdad? La forma como yo busque información, para mí va a ser mejor. Acuérdense, el instrumento de la investigación
dentro de el principal instrumento, dentro de la investigación cualitativa, dentro de esta corriente, es el investigador. Entonces, el investigador necesita la mayor cantidad de información. Si por la naturaleza de investigación usted considera que esa investigación es suficiente, esa fuente, está bien. Pero de repente la naturaleza te va a pedir más, porque la que pide es la investigación. La investigación es la que te exige a ti, mira, dame más, yo quiero más, necesito, para poder concretar. Ojo, es importante tener claro, la investigación dentro de las corrientes naturalistas te llevan a construir producto investigativo. Te permite construir teorías, está bien, pero el método que tú utilices por sí solo es una teoría. El método es muy personal. El método es personal. O sea, cada investigación, o sea, no de la persona, sino es de la investigación. Entonces el método es distinto. Tú pones 3 investigaciones con el mismo título y las 3 investigaciones van a llegar a lugares distintos cuando lo hacen 3 investigadores distintos. Porque la forma como tú observas, construye y todo va a ser distinta dependiendo de cada investigador. Entonces, cada método en cada producto investigativo a nivel doctoral es una teoría per se, más la teoría que tú generaste con todo este producto. Creo que respondo, ¿no? Si me hice entender. Sí, bien, profe. Vamos con la siguiente. Nos preguntan, ¿cómo reflejo en el trabajo, en el informe, lo referido a la validez de la investigación cualitativa? ¿Cómo lo expreso y dónde? ¿Antes del análisis de la información o dentro de la descripción del método? No, es que el análisis de información está inserto en el método. O sea, analizar la información es parte del método. Ahora, ¿dónde se evidencia que unas categorías que tú estás manejando son de calidad? En las triangulaciones. Cuando tú comienzas a triangularla, ¿viste? ¿Por qué? Yo digo, vamos a ponerlo así de manera muy sencilla, pues. Cuando yo digo, el caballo de Simón Bolívar es blanco, porque este me dice que es blanco, este es blanco, este es blanco. Entonces, distintas fuentes me están diciendo que el caballo de Simón Bolívar era blanco. Entonces, yo investigado no voy a decir que es rucio moro, que es marrón, que es tal. No, es blanco. ¿Por qué? Porque las distintas fuentes me están diciendo que es de este color. Entonces, esa es la calidad. La calidad me la va a dar la triangulación. Mientras yo más fuente confronte sobre unas categorías, ¿verdad? Entonces yo puedo estructurarla de mejor manera. Entonces, para precisar, esa validez y confiabilidad de esa información se maneja dentro de la parte de las triangulaciones. Bien, pero aquí tenemos otra que nos dice, si yo hablo de un corpus teórico de estrategias para el desarrollo de un proceso cognitivo, para lo cual use el método comparativo continuo, ¿puedo realmente construir teoría? Sí, es una discusión que se ha dado muchísimo, y yo en una defensa de una tesis, tuve que llevar distintas fuentes a lo que eran las teorías. Al final, de por sí, cuando tú haces una tesis doctoral, el producto investigativo tiene que ser una teoría. Cuando tú haces parte de la parte de la misma esencia del doctorado. Entonces, el producto tiene que llevarte a ti a una construcción teórica, que transforme la realidad cuando tú arrancaste, te la transforma a cuando tú terminaste ese proceso. Entonces, si estás trabajando, fíjense, por lo menos este ejercicio que les presenté aquí, en esta ponencia, es parte de ese mismo método que me estás preguntando. Es parte de ese mismo método. Fíjate cómo la construcción se fue llevando. Ahora, ¿quién dice de esa investigación? Fíjense que los expertos en esa área no se han sentado conmigo a discutir si el concepto de evaluación de cuánta generación hay que transformarlo o no. Y son expertos que tienen años dando clases dentro de evaluación de los aprendizajes. Y se lo discutimos, bueno, o sea, esa es tu percepción, pero cuando nosotros vemos la forma como se construyó la investigación y las personas que opinaron, entonces este es un producto investigativo que es totalmente confiable. Bien, profe, por acá siguen felicitándolo por su excelente presentación, muy didáctico. Gracias. También le preguntan por acá, ¿qué opinión tiene sobre la estrategia estudios de caso en investigación cualitativa? Bueno, ahí está una lámina que te habla de los estudios de caso, pues esos son más que todo para los métodos biográficos.
sea, son para los métodos biográficos y mira, tú puedes hacer un estudio de caso tranquilamente, o sea, no sería una de esas alternativas que te da las corrientes naturalistas, pues, hacer investigación. Entonces yo puedo hacer un estudio biográfico de una persona y es totalmente hermenéutico. ¿Eh? Okay. O sea, sí puedo hacerlo. Chévere. Por acá también nos preguntan, la profesora Geisa lo saluda, le dice, ¿la investigación Saludos. acción cualitativa la considera como método o como metodología? No, para mí es un método. ¿Eh? Para mí es un método. Sobre la investigación, ella se soporta en este paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces, siempre ha habido una discusión. Lo que pasa es que este paradigma se nutre de fuentes, de herramientas de la cuantitativa y herramientas de la cualitativa. Entonces, la investigación-acción se nutre de ella. ¿Por qué? Porque al final lo que quiere es mejorar una situación X. ¿Ves? Entonces, yo la manejo como método. Yo siempre la he manejado como método. O sea, porque tú tienes que montar toda la estructura. Y la metodología, es que la metodología, yo no puedo decir que una metodología fenomenológica, una metodología ¿no? Porque ¿qué es la metodología? La metodología es esa red que tú vas a armar para operacionalizar el método. O sea, esa parte instrumental es la metodología. Entonces, la investigación-acción no puede ser una metodología, porque la metodología es la red, esa red de proceso que tú vas a llevar a cabo para cerrar la investigación. No para Bien, llevarla aquí a hay un cabo. perdón. Ajá. Aquí hay un interrogante en relación con el uso del Atlas TIC para identificar categorías o si es obligatorio o uno puede diseñar la estructura de las mismas. ¿Se podrían modificar las categorías iniciales planteadas porque la investigación arrojó nuevos resultados? Bueno, es que eso es lo que pasa. O sea, las categorías en el proceso, una se te fortalecen, o sea, las categorías iniciales. La categoría inicial, recuerda que tú partes de un proyecto de investigación. En ese proyecto de investigación ya tú tienes unas categorías iniciales. En el proceso, en el desarrollo del método, ¿verdad? Va a haber categorías que sean apartadas. ¿Por qué? Porque no tienen importancia dentro del proceso. Categorías que se fortalezcan. Hay una que se van a fortalecer, pero hay una que aparecerán. ¿Ves? O sea, hay quien salga, hay quien se fortalezca y hay una que entren nuevas. Fíjense, por lo menos en este caso que yo le presenté, yo parto de 5 familias o 5 grandes categorías y al final terminé con 7. Y de las 5 primeras, 3, no, 2 nada más se me mantuvieron en las últimas 7. 3 desaparecieron de las primeras. Entonces, eso es lo normal. Lo normal porque es que al final esos conceptos se te van transformando. Se te van transformando y al final tienes otro producto investigativo. Por eso es que esa es la gran diferencia entre la cuantitativa y la cualitativa. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, por lo menos los que somos venezolanos, estamos aquí en Caracas, que la cualitativa es como cuando tú vas a Guatire y llegas a Los Teques. O sea, tú sabes cuándo arrancas, pero no sabes a dónde te lleva. Esa es la cualitativa. Mientras que la cuantitativa no. La cuantitativa tú dices, voy para Guatire y llego a Guatire. Entonces la cualitativa no. La cualitativa te va moviendo, te va moviendo, te va moviendo. Ahora, tú eres el que debe tener controles para que la investigación no no sé, se te desvía por todos lados, pues así como cuando se te va el agua por las manos. Si tú no la controlas, así va a pasar con la investigación cualitativa, porque es muchísima información lo que se maneja en ella. Por eso es que tiene que ser vigilante. ¿Eh? Bien, respecto a esas dos investigaciones que usted está nombrando, viene la siguiente pregunta, que si puede aclarar por qué se utiliza el término paradigma cualitativo, porque de ser así, entonces los paradigmas originarios serían el cuantitativo y cualitativo, y los paradigmas derivados serían los restantes. Sí, es que la cuestión está, o sea, fíjate, hay 2 formas de conocer la realidad. O la conoces desde adentro o la conoces desde afuera. Esa es la 2 formas de conocer la realidad. Tú no la vas a conocer, o sea, en términos medios. O sea, si tu postura es conocerla desde adentro, entonces la corriente filosófica va a ser naturalismo. Pero si tú planeas conocer la realidad desde afuera, tu corriente filosófica va a ser positivista. ¿Ves? Entonces,
es un enfoque, o sea, la cualitativa. Si te pones a ver, eso es uno revisa varias literaturas y hay una que la toman como una metodología cualitativa, el otro la toman, para mí es como un enfoque, había un enfoque cualitativo, más no paradigma cualitativo. Yo conozco yo conozco paradigma naturalista, paradigma positivista, paradigma constructivista, paradigma sociocrítico, eso es lo que yo conozco. Bien, bro. Acá nos preguntan, ¿cuál es la muestra mínima permisible en la investigación cualitativa? Eso no existe. Depende de la naturaleza de la investigación y depende del proceso que tú vas a estar llevando a cabo. Por eso es que te digo que cuando tú haces la investigación, ese proceso dialógico de entrar a la realidad y salir, traer información, analizar y volver a entrar, a medida que tú vas haciendo tus análisis, la misma investigación te va pidiendo. ¿Ves? Por eso que hablamos de muestreo teórico. O sea, la misma investigación, mira lo que me surgió. Por lo menos ponte tú, yo estoy trabajando cinco grandes categorías, A, B, C, D y E, pero aparece una sexta. Oye, yo tengo que buscar información de esta sexta. ¿A quién le pregunto yo de qué informante utilizo yo para esta sexta categoría para buscar información de ella? Entonces allí se me suman otros informantes clave. Entonces no existe, o sea, no existe que si 1, 2, 3, no, eso no existe, sino que a medida que se va dando la investigación, ella te va pidiendo, ¿verdad? Te va pidiendo información. ¿Y esa información quién te la da? Los informantes, las fuentes. O sea, que no existe, pues. Bien, acá tenemos una que dice, ¿cuál es la estructura que debe llevar una investigación que adoptó la teoría fundamentada como una técnica? Bueno, pero es que cuando me habla de la estructura, que será el índice de la investigación. O sea, no. Es que depende, fíjate. ¿Qué es esa teoría fundamentada? ¿Qué te dice? Que a medida que tú vas recogiendo información, tú vas analizando y vas buscando más información y vas construyendo, ¿verdad? Tú vas construyendo, por lo menos te habla de esos tres momentos, ¿no? Donde tú analizas primero un volumen de información muy grande, ¿eh? Que es esta categorización abierta, pues. Después, ese volumen de información muy grande, vas procesando y entras al axial y después entras a la selectiva. Pero fíjense que al final son momentos que tú vas entrando a la realidad. Tú entras a la realidad, recoges información, analiza, tiene un conjunto de información nueva, con esta información nueva y la que vas trayendo, vuelves a entrar a la realidad, recoges información, vuelves a salir y ahí mismo tú vas como filtrando la información dependiendo de los procesos que vaya dando. Tú no sabes qué información vas a conseguir. Si tú eras en la cuantitativa, tú estás seguro que es lo que estás buscando, pero en la cualitativa, tú más bien, por eso es que este tipo de investigación requiere de mucha humildad y vigilancia. Humildad para que la gente que te va, los informantes clave, te den la información que ellos necesitan. O sea, tú tienes que ir de una manera muy, muy activa a buscar la información o no. O sea, porque tú necesitas que la fuente, ese informante clave, te dé la mayor cantidad de información posible. Entonces tú tienes que mostrarte la manera más sutil, la manera más adecuada para que esa persona se sienta en confianza y te diga todo lo que tenga que decirte. Entonces, estructura, no sé, o sea, es que no existe. Por eso es que cuando hablamos del método, el método es muy personal. Yo te puedo decir una estructura que de una forma como yo lo vea, pero la forma como la persona está llevando la investigación es totalmente distinta. Entonces yo no veo una estructura fija, ¿no? No existe una estructura fija, sino que la estructura la vas construyendo tú. Bien, en relación con la pregunta anterior que le habían preguntado la unidad mínima, acá creo que está como relacionada, cuando dicen que sí, un solo informante puede ser suficiente para sustentar una investigación cualitativa. Bueno, es que fíjate que ni siquiera haciendo un estudio biográfico, o sea, una biografía de una persona, en este caso, una biografía de una persona, tú ni siquiera utilizas un solo informante, porque tú puedes hablar con la persona, pero también tú quieres saber más y le preguntas a la familia, conversa con los amigos, conversa con otras fuentes, pues. Porque, mira, ¿quién es el que necesita información? El investigador. Y mientras más fuente de información tenga, mejor, porque puede hacer mejores análisis, mejores reflexiones. Entonces, o sea, para mí uno no es suficiente. Porque si yo voy a hacer
una entrevista a una persona aquí en Venezuela, una persona reconocida, pero yo, pues, si le pregunto a los amigos, de repente me dirán otra información que no me la dijo él. Si le pregunto a la familia, también me dará otro punto de información que tampoco me la dio él. Y si yo reviso, de repente hago un estudio hemerográfico de la misma persona, entonces consigo más información de ese caso. Bien. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Los proyectos sociales se pueden manejar dentro de la investigación cualitativa? Bueno, ahorita la investigación-acción es una forma de hacer proyectos sociales. Claro, sí se puede. Ok. Por acá nos preguntan, ¿puede ampliar, por favor, un poco el método sociocrítico? El método sociocrítico. Ajá. Sí, el método sociocrítico es un método, primero que es lo que busca este método, el impacto. Este método busca el impacto de la sociedad. Fíjense que quiénes son dentro de los grandes fundadores de este método sociocrítico, están muchos que han sido de corriente socialista, ¿no? Porque buscan emancipar al ser humano, buscan impacto de la realidad, transformar la realidad, y son muchos los trabajos que hay. Pues. Pero, ¿qué más te dice este método? Este método, por lo menos, si nos vamos desde el punto de vista ontológico, este método tú utilizas las herramientas que utiliza la ontología desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. O sea, que este método se nutre este paradigma sociocrítico, se nutre del paradigma naturalista y el paradigma positivista. No le importa. Este método es como más pragmático. O sea, yo necesito esto para ir construyendo. O sea, que él utiliza la objetividad y la subjetividad. ¿Sí? Utiliza instrumentos para hacer proyecciones, puede utilizarla, pero también utiliza métodos más reflexivos. O sea, que él se nutre de los otros dos métodos. Al final lo que busca es impactar a la sociedad, impactar. Eso es lo que busca el paradigma sociocrítico. Bien, acá nos preguntan, ¿cuál es la metodología de la investigación acción participativa? La metodología. Ajá. Volvemos otra vez. O sea, el método es esa construcción, esa construcción estratégica que tú vas a preparar para hacer la investigación. Y la metodología es llevar a cabo, instrumentar el método. Eso es lo que hace la metodología, instrumentar al método. Entonces, depende, para tú hacer el tipo de investigación, depende cómo tú te plantees el método. Porque el método va a operacionalizar, la metodología va a operacionalizar el método. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología? Depende cómo tú planifiques el método. O sea, eso, por eso que la pregunta me dice, bueno, ¿cómo va a ser el método? Mira, yo puedo hacer observación participante, pero yo puedo aplicar encuesta. Yo puedo, si tengo que aplicar encuesta, entonces implica que tengo que operacionalizarla. Perdón, sí tengo que operacionalizar para poder construir los ítems. Entonces, o sea, que depende, siempre va a depender del método. Por eso es que el método es tan importante en la investigación. Que la metodología, fíjense, la metodología, el método, la metodología y la epistemología es muy personal del investigador. O sea, no existe una estructura fija para tu hacer investigación-acción, ni para tu hacer un estudio fenomenológico, ni un estudio biográfico, no existe. Sino que depende cómo se te van llevando los eventos y cómo tú vas construyendo la información. Bien, como ya una última pregunta tenemos, ¿puedo trabajar la experiencia de campo como evidencia exclusiva para la investigación o es obligatorio levantar entrevistas no estructuradas, encuestas, etcétera, si aplico teoría fundamentada? Sí, pero es que esta es muy parecida a la pregunta anterior, fíjate, ¿ves? Tú puedes aplicar una sola técnica, pero al final puedes estarte trampando tú misma. Puedes estarte trampando porque si tú aplicas una sola técnica, manejas muy poca información. Si tú aplicas otras técnicas, vas a tener más información de la realidad que tú quieres conocer. Entonces, si tú utilizas más fuentes, más información tienes. Entonces, si utilizas nada más una sola fuente, vas a tener de repente información que no es suficiente, para tú conocer en profundidad esa realidad. Entonces, yo siempre sugiero, fíjense, que hayan distintas fuentes. Porque si tú vas si trabajas con una sola fuente
¿ya? Vas a hacer trabajo de campo, por lo menos observación participante. Hacer observación participante, ok, perfecto. Pero al final tú tienes que triangular, porque si no esa categoría que tú construyas, tú dices, bueno, ¿y esas categorías tienen calidad o no tienen calidad? O sea, ¿qué te da la calidad a ti de esa categoría? Es la contrastación con distintas fuentes, con la teoría, con otras opiniones de especialistas. Eso es lo que te da la calidad de la categoría que tú vayas a manejar. Entonces yo no sugiero que se manejen con una sola fuente. De por sí, es que de por sí, por la característica de la investigación, ya tú tienes dos fuentes. Que tiene, o sea, esa observación que hace allá, pero también tienes tú como persona, como investigadora, tu estructura mental, tu forma de analizar, todo ese poco de cosas, ya te está cotejando lo que tú estás observando ya y tus mismas observaciones. Bien, por acá tenemos que nos preguntan si en la investigación cualitativa se puede operacionalizar. Esa pregunta la han hecho en varios webinars. Sí, no, es que la operacionalización es una herramienta de la investigación dentro del paradigma cuantitativo, para el paradigma positivista. ¿Ves? Si tú tienes un enfoque cuantitativo, tú tienes que operacionalizar a las variables. ¿Por qué la operacionaliza? Porque la estrategia dentro del paradigma positivista es tú conocer a las variables, conocerlas profundamente, ¿verdad? Pero las variables, si vamos a hablar de dos variables, vamos a suponer, a ver, esto lo he puesto yo mucho en mis clases. Si tengo personas que sean alumnos míos, se van a recordar. Nutrición y rendimiento físico. Nutrición y rendimiento físico. Hay una gran teoría de nutrición y una gran teoría de rendimiento físico. Hay una gran teoría de esto. ¿Qué es lo que tú haces para operacionalizar? Fíjate, operacionalizar lo que te permite a ti es buscar la información que tú decides qué es lo que necesitas, a diferencia de la cualitativa. O sea, tú no decides qué necesitas, sino que la investigación de campo y los informantes clave te dan la información y tú vas diciendo allí, pero aquí tú tienes las dos variables. ¿Y qué es lo que es la investigación? Conocer bien esta variable, conocer a la otra y la forma como se relaciona o comparar. Eso es lo que tú haces. ¿Y qué es lo que tú haces cuando lo operacionalizas? Tú lo que haces es como descomponer y canalizarla hacia la información que yo necesito me den los informantes clave. O los informantes clave no, los encuestados, pues los sujetos, la muestra. ¿Ves? Lo que ven en la muestra. Yo la muestra, yo quiero que me opine sobre esto y esto. Por eso que yo operacionalizo. Entonces eso chocaría, generaría un conflicto paradigmático si yo trabajo la cualitativa y operacionalizo variables. ¿Ves? Al menos que sea una investigación multimétodo. O sea, que tú hagas una investigación multimétodo y ahí sí te cambia la cuestión. Pero si tu investigación va a estar dentro de un enfoque cualitativo, dentro de esa corriente de la investigación naturalista, entonces no puede hacer operacionalización de variables. Porque chocaría porque está diciendo que la realidad es fija. O sea, la realidad es de estas dos variables, lo que te dice la teoría de aquí y lo que te dice la teoría de acá. Tú operacionalizas para corroborar lo que ellos te dicen. En cambio, la cualitativa tú no sabes qué te vas a conseguir. Exacto. Bueno, profe, para no seguir abusando de su tiempo, porque de verdad que lleva tiempo, gracias. Está buena Hay muchas preguntas. Acá tenemos unas ya para finalizar. No tengo problema, ¿no? Gracias. ¿Se deben colocar en detalle todo el proceso de triangulación en el informe a la hora de presentar las categorías o se puede solo presentar las categorías con una breve introducción de cómo emergieron? Bueno, yo soy partidario que se deben colocar con pelos y señales. O sea, tiene que ser muy, muy descriptivo en todo el proceso que estás haciendo dentro del método. O sea, tú tienes que ser muy descriptivo de todas las cosas que vas a realizar y las cosas que estás haciendo. Para mí se debe colocar todo el proceso que hayas hecho. La triangulación, cómo la hiciste, quiénes intervinieron, quiénes no intervinieron, por qué intervienen esta fuente, por qué tú la estás seleccionando, por qué tal cosa. Para mí tiene que ir todo. Mira, yo me acuerdo, yo fui jurado de una investigación donde el investigador puso una categoría en su presentación, una categoría, y él terminó toda su presentación. Y yo le pregunté, mira, devuélvete a la lámina tal, y ¿de dónde sacaste tú esa categoría? ¿Cómo la construiste? Y fíjate, esa categoría dentro de la investigación de él tuvo una importancia enorme. Ajá, pero ¿dónde la sacaste? Entonces cuando la sacó, no, porque esta me la dijo tal persona. O sea, que esa persona tenía la realidad en sus manos. Bien, no, o sea, ese es un proceso viciado
del manejo de la construcción de las categorías. Esa categoría no tiene calidad, no es de calidad. ¿Por qué? Porque esa categoría nada más te la dio una fuente. Y esa persona, bueno, tú tienes tanta confianza en esa persona que lo que te dice lo asumes a un 100%. Entonces, yo creo que tú tienes que ser, o sea, es que el problema está que cuando tú haces el informe de investigación, tú no escribes para ti, tú escribes para otro. Y mientras tú seas más descriptivo en las cosas que estás haciendo, el otro te comprenderá. Pero si tú dejas todo por ser entendido, yo estoy seguro que, que el jurado nunca te va a entender. Bien, bueno, doctora Argeni, me uno a todas las felicitaciones que están en el chat, donde todos coinciden en decir que ha sido una excelente presentación, muy didáctica, que gracias por aclarar todas las dudas. Bueno, quedan muchísimas. Y bueno, tiene un grupo de fans que quieren ver si puede dar un curso o un webinar sobre Atlas TIC. Bueno, pero es que ese Bueno, lo webinar, dejamos en el tapete para no comprometerlo ahorita, pero es un mira, programa bien interesante para este tipo de investigación, ciertamente. no, no, gracias, Mitre, gracias por las felicitaciones. Mira, Mitre, esto no puede ser, dictar un curso de Atlas TIC no puede ser un curso de un webinar. Tiene que ser en varias fases. ¿Ves? Por lo Porque, aplicable, ¿verdad? ¿ah? Porque Tiene es que ser en varias aplicable. fases. Claro, porque es que tú vas a trabajar con el software. Vas a trabajar con el software. Tú vas a tener tu entrevista, tu encuesta, todo transcrito allí. Tú vas a tener toda tu cuestión transcrita. Entonces yo te voy a explicar cómo tú vas a llegar allí a ese primer momento. Pero después tenemos que comenzar a explicarte cómo categoriza. Te vas a tu casa, te sientas en unos momentos, comienzas a analizar y a categorizar. Es un proceso reflexivo, muy meticuloso y broma. Entonces eso no lo podemos hacer en el webinar. Es muy difícil. Entonces después tú regresas con tu categoría y una que tenga tu categoría, bueno, ahora vamos a seguir el proceso. Vamos a construir familia, vamos a construir redes, vamos a construir todo lo demás. Pero es muy difícil darlo en un webinar. O sea, se puede dar como una herramienta teórica, o sea, teóricamente. Teóricamente Exacto. sí, pero no es lo adecuado. Se sacaría más provecho si en tal caso fueran 2 webinars. ¿Eh? Exacto. Bueno, dejo los corazoncitos un poquito rotos, pero bueno, a la realidad. Por la petición. Bueno, desde el doctorado de la Facultad de Humanidades de Educación, en nombre del profesor Tulio, que lamentablemente, bueno, la conexión no permitió, y el mío propio, la profesora Milde, bueno, agradecidas por su participación, doctora Argeni. Somos compañeros de la UPEL, de la UCAP, nos une Qué las bueno. dos universidades, dos de las universidades emblemáticas de este país. Agradecemos que estos esfuerzos se puedan realizar porque estamos ávidos, sobre todo los que estamos en investigación, de este tipo de conocimiento se comparta, toda esa experiencia que usted tiene y que ha bien compartido hoy. Sus palabras finales para su audiencia. Bueno, muchas gracias, Mildred, colegas. De verdad que es un gusto compartir este tipo de cosas porque en investigación cualitativa se cometen muchos errores. Se cometen muchos errores. Y una de las cosas que nosotros como tutores tenemos que tratar de que nuestros investigadores no cometan esos errores, pues. Y la forma de no cometerlos es investigando. Porque el dicho dice que investigación se aprende investigando. No hay otra manera de aprender investigación. Porque los libros te van a dar información fragmentada, pero la sistematizar, entonces con esta información es lo más difícil. Pues. De verdad que a todos los que me escucharon, gracias por escucharme. Estoy a la orden a través de la universidad, si requieren un apoyo, una cuestión. Y miren, la investigación cualitativa es hermosísima y es tan compleja como lo es la investigación dentro del paradigma positivista. Así que bueno, fue un placer para mí haber compartido este momento y gracias a Dios que el teléfono pudo apoyarnos para resolver esto. Bueno, un Gracias a Dios, placer, sí, pues. profe. A la Hasta final luego. uno salimos a flote, gracias a Dios. Entonces, bueno, todos están invitados, muchas personas que querían entrar no pudieron acceder, pues esto creo que a partir de mañana ya en el canal de YouTube de posgrado UCAP, así lo pueden ubicar, pues ya estará este webinar también para todos. Hasta luego, profesora Hasta Centeno. luego, profe, que tenga feliz tarde para Igual, todos. igual. Hasta luego.